En el diccionario de Molina ya dice nopo, mi amigo o mi compañero. Hoy no lo usamos así en mi pueblo, en la comunidad. Sí usamos esta palabra, nohuampo. Puede ser hombre o mujer, pero nohuampo allá equivale a mi compañero de la comunidad. O sea, no mi amigo, sino es que es parte de la comunidad, digamos que hablan aguas, por eso entonces se dice nohuampo. Y se le puede poner tzin, nohuampotzin, si es que yo tengo afecto con esa persona, pero también acá en Milpalta usan el término nohuampo, pero parece ser que nohuampo es para decir como alguien de mi familia. En realidad nohuampo significa precisamente po, siempre va al final y significa que se comparte algo con esa persona, lo mismo. En ese caso es la comunidad. Y guam, así, guam significa proximidad, cercanía. Entonces, no guampo por eso es alguien que comparto algo, que comparto la cercanía, pues es la comunidad, ¿no? Es mi vecino, es de mi comunidad. Pero aquí está, fíjense, en plural, no guampowan. Si yo me refiero a la gente de mi comunidad, sí, no guampowan, quiere decir todos mis compañeros, mis cercanos, así, de la comunidad.